En el trabajo vuestro como electricistas vais a utilizar muchísimo las escaleras, es uno de los elementos que se utiliza mucho. Ya el otro día os comenté un accidente de este tipo que muchas veces no, siempre suelen ser por un uso no correcto de la herramienta. ¿Vale? Es una herramienta más y hay que saber usarla, mantenerla en condiciones adecuadas, como cualquier herramienta de limpieza, de los calzos que lleva en la parte inferior pues estén en buen estado para poder situarla de una manera estable y demás. Empieza como siempre la ficha pues diciéndoos la normativa aplicable, ¿no? Que es todo esto que tenéis aquí, todo esto de aquí sería la normativa que tendríamos que aplicar. Hay un par de normas UNE que hacen referencia a las condiciones que desde el punto de vista del fabricante tienen que cumplir esas escaleras, ¿no? Para poder ser homologadas. Y luego dos más genéricas, que son del Real Decreto 486, de disposiciones mínimas de seguridad y salud en lugares de trabajo, y el Decreto 1215 del 97, disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo. Una serie de ideas que os da la ficha, así un poco como resumen de toda esa normativa, porque al final lo que hace aquí la ficha es sacaros lo más importante. Seguir indicaciones del fabricante para las escaleras y bueno, para cualquier equipo de protección, lógicamente hay que seguir las indicaciones del fabricante. Nunca se debe de utilizar ningún tipo de escalera improvisada, os dice, o de construcción improvisada para subirse a cualquier sitio, ¿vale? Ni las escaleras dobles como simples para transportar objetos o como base de un andamiaje, o de poner dos escaleras con un tablón y ponerse encima a pintar lo que sea o tal, de eso hay que olvidarse. Una escalera no es un andamio, es una escalera, está fabricada para lo que está fabricada, para usarse como escalera, no para otras cosas. Hay que asegurar la estabilidad de la escalera antes de usarla, asegurarse de que está bien asentada en un sitio mínimamente estable. Vale. Por supuesto no se va a colocar encima de ningún elemento que sea móvil o se pueda deslizar o cosas por el estilo. Existen varios tipos de zapatas, os dice, para la correcta colocación de escalera. Normalmente son antideslizantes y tienen diferentes tipos de ajustes. Hay una serie de zapatas, que es el taco de goma que lleva al final, que es de tipo fijo. Pues normalmente es una pieza de goma algo redondeada por abajo, que va aquí en la parte inferior, ¿no? En la parte inferior de la escalera. Pero hay otras que tienen una parte móvil, ¿vale? Que son ajustables, que tienen como una pequeña bisagra en la parte final y os da un pequeño juego de ángulo aquí, ¿vale? Aquí vendría ya lo que es la zapata. ¿Vale? Esto se gira en este sentido y se gira en este sentido de tal manera que me permite, por ejemplo, pues ajustar la zapata de esta manera, ¿no? Bueno, no va a estar tan inclinada, pero algo así, ¿no? Me permite ese giro para poder ajustar. Ángulo máximo que le vamos a poner en vertical, 75 grados. No vamos a ponerla más vertical de 75 grados porque corremos el riesgo de que al subir la escalera se nos vaya para atrás. Entonces, referencia a escaleras simples, apoyadas lógicamente sobre una pared, ¿no? Asegurarse de que tenemos los zapatos limpios, libres de barro o de cualquier sustancia que sea deslizante, que nos haga resbalar cuando estamos subiendo. Esto también es bastante típico. Estar sobre todo cuando se trabaja en exterior, haber estado trabajando y demás, tener las suelas con barro, mojadas y demás, y subir a la escalera y en uno de los escalones resbalar y pegarse un piñazo, ¿no? Contra la escalera. Y a veces pues caer también abajo. Si tenemos una escalera de madera hay que comprobarla siempre, que están bien ensamblados, sobre todo, aunque las maderas que se utilizan para hacer escaleras son maderas tratadas para humedad y para intemperie y demás, la madera es un elemento que también acaba por deteriorarse. Por muy buen tratamiento que tenga de superficie, la madera acaba pudriendo si se utiliza normalmente en condiciones de humedad y a lo mejor no se limpia o no se seca adecuadamente y demás. Entonces hay que comprobar que cada uno de los peldaños mantiene su integridad, ¿no? Que está bien, que no está roto, que está bien fijado la escalera y demás. Siempre se sube y baja de frente a la escalera, es decir, agarrando la escalera con las dos manos y delante mía la escalera.
No se baja de espaldas, ni con una mano, ni haciendo cosas raras. Nunca asomar el cuerpo por los laterales de la escalera, es decir, el cuerpo tiene que estar centrado en el eje de la escalera, nada de inclinar de ese tipo. Al final, cuando yo me estoy subiendo en una escalera, cuanto más alto estoy en la escalera, es una situación más peligrosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque corro el riesgo de echarme hacia atrás. Una escalera que esté muy vertical, el centro de gravedad, ante cualquier movimiento que yo me salga de lo que es el eje de la escalera, se va a desplazar fuera de la base de la escalera y la escalera puede volcar o yo puedo caer, ¿vale? Entonces hay que intentar siempre estar en el frontal de la escalera. Asegurarse de que nadie pasa por debajo de la escalera cuando se está trabajando. Normalmente está en una zona con tránsito de personas, se suele cerrar el paso de la escalera por la parte inferior con algún tipo de cinta. Igual que delimitamos la zona de trabajo en un trabajo eléctrico, pues aquí también se delimitaría una zona de trabajo para evitar esa situación. ¿Por qué? Porque normalmente si estás trabajando siempre va a haber algún desecho que caiga de arriba. Si estás taladrando, pues los restos del taladro, si estás picando lo que sea, si estás cortando cable, el cable que vas cortando, algo siempre es probable que caiga. Entonces hay que tenerlo en cuenta para que la gente no se pueda colar por debajo. Las escaleras se utilizan por una única persona, no se pueden subir dos. Hay que revisarlas periódicamente y mantenerlas limpias. Revisar los peldaños, las zapatas. Cuando se tenga que transportar una escalera hay que hacerlo plegada, con los tramos extensibles si los tuviera recogidos. Sabéis que hay escaleras simples que vienen plegadas a la mitad, entonces se saca, se deslizan y luego se fijan, ¿no?, en la parte superior. Vienen como en dos tramos. Cuando tienen dos tramos hay que llevarlas como un tramo simple, ¿no?, plegadas completamente. Y bueno, tenéis ahí un ejemplo de señalización, ¿no?, con esas advertencias de las escaleras que son un poco resumen. ¿Ves? Que no se pueden subir dos, el que esté fijado en una superficie que no sea deslizante, no bajar dando la espalda a la escalera, no subir por la parte que no tiene peldaños, que no está hecha para subir. Bueno, todo eso viene ahí resumido, ¿no? No utilizarlo como un andamio, como otro tipo de estructura. Esto en este caso pues es una etiqueta que aparece sobre una escalera. Es decir, el fabricante os está dando un resumen visual de todas estas normas, ¿no?, como recordatorio. Bueno, ojo con las escaleras, ¿eh? Aparte ya de lo que dice la norma, utilizarlas bien porque es una fuente de accidentes importante. Y según cómo esté la escalera os podéis hacer mucho daño. Caer de una escalera puede ser incluso mortal, ¿no?, si caéis mal. Entonces cuidado con eso. Por regla habitual, lo que lleva muchas veces este tipo de accidente pues es a lesiones en muñecas, en tobillos, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de contusiones fruto de una caída. Vamos con la seguridad de máquinas. De esto ya hablamos algo porque cuando construimos nuestras instalaciones hemos hecho referencia a algunas de las cosas que están recogidas en el reglamento de seguridad de máquinas. Una, por ejemplo, muy típica es el hecho de que el paro tiene que ser prioritario, ¿no? En la norma de seguridad de máquinas viene recogido esa norma en concreto, que es que el paro siempre tiene que ser prioritario. Bueno, desde el punto de vista de la salud en el trabajo o de la prevención de riesgos, aparte de esa norma 1 de seguridad de máquinas, hay una normativa propia que tiene cosas en común y luego añade otras. Es ese decreto 1215 del 97, ¿vale?, respecto a los equipos de trabajo. En este caso, estamos contando con máquinas que van a tener un uso profesional dentro de una industria, dentro de una empresa, por personal debidamente instruido en el uso de esa máquina. Pero bueno, así todo tenemos que cumplir con una serie de medidas de seguridad para evitar que el uso de la máquina por sí sea peligroso para el trabajador. Es decir, hay que construirla de tal manera o tiene que cumplir una serie de disposiciones para que el trabajador pueda utilizarla sin ningún tipo de riesgo. Todas las máquinas tienen que tener el marcado CE, la primera. Bueno, como en general todo el material al que hacemos referencia aquí, ¿no?, y todo el material eléctrico que vamos a utilizar en una instalación siempre tiene que tener marcado CE. Muchas veces en los proyectos, cuando se diseña una instalación, hay que incluir esas fichas de certificación del fabricante en el proyecto para dar la seguridad
de que el material que se instale tenga ese marcado CE y cumpla con toda la normativa. La máquina tiene que tener todas las señales de advertencias necesarias para su utilización, así como las señales que obliguen a utilizar determinados tipos de protección. Por ejemplo, lo típico, la señal de obligación de uso de gafas, ¿no? Muy típico en máquina herramienta, por ejemplo, que lo veréis por ahí en el taller mecánico. Ya está indicando al trabajador que para usar esa máquina tiene que ponerse gafas. Lo mismo a lo mejor con el uso de guantes. Lo que sea en cada caso, ¿no? Lo tenéis que advertir ahí. Los órganos de accionamiento deben de ser visibles y claramente identificables. Importante, que no obligue al trabajador a estar buscando por la máquina a ver dónde se enciende, dónde se activa, dónde se empieza el ciclo de trabajo, lo que sea. La puesta en marcha podrá tener lugar solo como resultado de una acción voluntaria sobre el órgano de accionamiento correspondiente. Esta es la razón por la cual nosotros siempre paramos el circuito de mando con el contacto cerrado del térmico. Paramos el circuito de mando para que cuando el térmico se rearme el circuito ya esté parado y la máquina no se arranque sola. ¿Vale? Una máquina nunca se debe de arrancar sola. La máquina tiene que arrancarse siempre por una acción deliberada y voluntaria del operario que está accionando esa máquina. Eso quiere decir que tampoco sea posible que accidentalmente con un codo, con cualquier movimiento de una parte del cuerpo yo active la máquina. El mando tiene que estar en un sitio donde no sea fácil ese tipo de accionamiento involuntario tampoco, ¿no? O sea, que la máquina no se ponga sola, pero que tampoco yo le dé con el codo y la arranque. De ahí que existan, por ejemplo, como tenéis el caso aquí, ¿no? Fijaros que el de marcha no se ve muy bien, pero si os fijáis está como, por la parte de aquí arriba y la de abajo tiene como un saliente, ¿no? De color negro el plástico. Eso es para que solo se pueda activar si metes el dedo. Con la mano, incluso si pones la mano encima, no se activa. Mientras que el paro no lo tiene, ¿eh? El paro está más rebajado. El paro sí que se podría parar simplemente apoyando la mano encima. No sé si me entendéis esto. Este tipo de pulsadores se llaman rasantes en los catálogos. Cuando ponéis un pulsador rasante, es un pulsador que tenéis que meter necesariamente el dedo, porque tiene un reborde que impide que si yo apoyo, por ejemplo, la mano encima, se pueda accionar. Los que utilizamos aquí me parece que son rasantes, los que tenéis en la botonera. Si os dais cuenta, ponéis la mano encima de la botonera, bueno, igual me equivoco, pero de memoria estoy hablando, creo que son rasantes los 3 que tienen o los 4 que tienen. Es decir, si ponéis la mano encima no se activan, tengo que meter el dedo dentro. La seta de emergencia, lógicamente, no tiene esa condición, ¿no? La seta de emergencia está pensada, pues, simplemente con un manotazo o apoyando la mano encima, se va a parar. Y además va a quedar enclavada, que es la característica que tiene la seta. Voy a tener que hacer algún tipo de acción para poder desenclavarla, para poder rearmar la máquina. Con las paradas, se lo pongo mucho más fácil al operario para que pueda parar la máquina de cualquier manera, mientras que para la marcha es cuando pongo la condición de que tenga que ser una acción deliberada, voluntaria y demás. La máquina debe estar fijada. Veis que hay cosas que son muy lógicas, ¿no? Pero bueno, cosas lógicas o no, esto se define porque no siempre se cumplían este tipo de... La máquina tiene que estar bien fijada. Las máquinas vibran, las máquinas se acaban moviendo en funcionamiento si no están fijadas deliberadamente. Entonces tienen que estar, normalmente se atornillan o se fijan al suelo o a los elementos de construcción que hay en la proximidad. Si los elementos móviles de la máquina suponen un riesgo para los trabajadores, tenemos que poner resguardos, muy importante, que impidan el acceso cuando la máquina está funcionando. Aquí tenéis pues un esmeril con ejemplos de resguardos, ¿no? Que sería esto de aquí. Esta parte que tenéis aquí sería el resguardo, ¿no? Es una lámina de policarbonato que está encima del elemento de corte, en este caso el elemento abrasivo que tiene el esmeril, y que cuando yo lo levanto, aquí tendrá algún final de carrera, algún tipo de detector que hace que la máquina se pare. ¿Vale? ¿Qué función tiene el resguardo? Pues evitar en este caso la proyección de viruta, ¿no? A los ojos del trabajador. Aunque el trabajador esté trabajando con gafas, eso va a impedir que se proyecte. Porque además a veces si no pongo un resguardo se puede proyectar relativamente lejos, ¿eh? A lo mejor el trabajador está con gafas, pero pasa alguien por la proximidad que no las lleva y le puede dar una esquirla de ahí del esmeril. Este tiene 2 muelas, una en cada lado y cada una con su resguardo. Esta era la herramienta a la que me refería el otro día cuando hablábamos del uso de los guantes. Un esmeril con guantes no es recomendable utilizar,
¿Por qué? Porque si yo meto con guantes y la muela esta que está girando a toda velocidad me atrapa el guante, me va a llevar la mano para adentro. Me puede hacer daño. Entonces, hay excepciones. El tema de los guantes hay que saber cuándo usarlos y cuándo no. El esmeril es uno de los casos donde no es recomendable. Vale. Nunca anules ningún dispositivo de protección. Bueno, esto lo vais a ver hacer seguro, tarde o temprano. Esto es una práctica, desgraciadamente, muy habitual. Cuando no hay un mantenimiento adecuado de la maquinaria, una máquina falla, pues imaginaos que se desgasta, por ejemplo, el final de carrera de un resguardo, y aunque cierre el resguardo, el final de carrera no se activa y la máquina no puede arrancar. En vez de arreglarlo y cambiar el final de carrera y demás, lo que se hace muchas veces, por la rapidez y por la falta de, a lo mejor, de un personal de mantenimiento debidamente preparado, es coger los dos cables que van al DS y puentearlos. Puenteo los cables y ya está. Lista. Ya tengo funcionando la máquina, sí, pero no tengo resguardo. Estoy anulando un dispositivo de seguridad. Con lo cual, al final, el trabajador va a acabar trabajando con el resguardo quitado seguro, porque si no estás obligado a ponerlo porque no funciona, vas a acabar trabajando con el resguardo abierto y ya tienes el riesgo ahí liado en la máquina. Esto es muy habitual, ¿eh? Aquí cuando llegaron máquinas de alguna empresa que cedió material por cerrar y demás, al taller de mecánica, cuando fueron revisadas las máquinas tenían un montón de resguardos puenteados. Y empresas de alto nivel, ¿eh? No os hablo de un tallerín por ahí. Quiero decir que es una práctica más habitual, desgraciadamente, de lo que debería de ser. Pero va muy relacionada con todo eso que estudiamos en el tema de mantenimiento, con hacer un mantenimiento adecuado, con... Tú como personal de mantenimiento estés trabajando ahí, tienes que darle al operario una solución para que la máquina funcione, pero una solución que sea segura para él y para los demás. La iluminación es muy importante también con las máquinas. La zona tiene que estar correctamente iluminada. Muchas veces accidentes vienen por falta de luz, por no ver la zona de trabajo de una manera adecuada. Se debe formar al personal en la máquina, esto es fundamental. Hay que formar en los riesgos, medidas de protección a utilizar, pero sobre todo en el uso. La parte de la seguridad y la prevención acompaña ese uso de la máquina. ¿Vale? Hay que enseñar al trabajador siempre que hay una máquina, va a trabajar en una máquina nueva, utilizarla en condiciones de seguridad. Y bueno, luego trabajar adecuadamente para no estropear la máquina tampoco, ¿no? Porque a veces, sobre todo con máquina que es poco compleja, si no la utilizas bien te la vas a cargar. Te vas a cargar el útil de corte, la vas a desajustar, le vas a hacer perrerías a la máquina que le van a perjudicar. No se deben de llevar ropas holgadas. Es decir, la ropa de trabajo tiene que ser, tampoco hace falta que sea pegada completamente como el maillot de un ciclista al cuerpo, pero tiene que ser ropa ajustada. Por ejemplo, en la chaqueta que nosotros tenemos, tiene puño, ¿no? Normalmente las chaquetas de trabajo tienen el puño así cerrado, con un elástico, para evitar mangas que cuelguen y que te puedas atrapar con una parte de la máquina. ¿Vale? Luego la manga tiene holgura, pero tampoco mucha, tiene una cierta holgura, ¿no? El pelo no se puede llevar suelto. No se pueden llevar cadenas, pulseras, cualquier otro tipo de elemento que pudiera engancharse con una parte móvil de la máquina. Esto es algo que hay gente que le cuesta mucho entender, pero la moda va por un sitio y la seguridad muchas veces va por otro. Igual que los futbolistas no deberían de jugar con piercings y demás, en la Fórmula 1 no les dejan llevar piercings cuando están conduciendo. La Fórmula 1 por razones diferentes, ¿no? Si tú tienes que sacar a un fulano de un coche que se acaba de estrellar y tienes que meterlo a lo mejor en un escáner, pues hay ciertas máquinas de medicina que no puedes tener elementos metálicos. Radiografías, bueno, si le haces una de estas no me acuerdo el nombre de la máquina, pero que utiliza un campo magnético, le va a salir el piercing volando contra la máquina. ¿Vale? Genera un campo magnético muy grande y le vas a hacer daño. En el mundo del trabajo, pues pasa exactamente lo mismo. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, con máquina o aquí, pues los anillos tenemos que quitarlos. ¿Vale? Porque el anillo se te engancha y quedaste sin dedo. Esto mentalizaros de cara cuando vayáis a FCT en la empresa, porque quien tenga accesorios de ese tipo va a tener que quitarlos. Mentalizaros ya de que eso nos van a dejar.
Igual que si alguien tiene melena, tiene el pelo largo, tiene que recogerlo de alguna manera. No se puede ir con el pelo suelto. Bueno, si tengo que limpiar o retirar residuos de una máquina, tengo que pararla. ¿Vale? Para limpiar y retirar residuos, la máquina tiene que estar parada, también es de lógica. Y no sometas nunca la máquina a un esfuerzo superior que aquel para el que está diseñada. Bueno, porque muchas veces se rompen y va a haber elementos proyectados, peligrosos y demás. Entonces, bueno, eso entra en relación con el uso adecuado de la máquina, ¿no? Con la formación que te tienen que dar. Bueno, ya sabemos usar máquinas, ya sabemos usar EPIs. El que más os afecta a vosotros por el trabajo que vais a realizar, el riesgo eléctrico. Esto es delicado, ya que a veces las prácticas de trabajo tradicionalmente no son las mejores para poder trabajar bien. Bueno, el riesgo que supone la electricidad ya lo sabéis, ¿no? El riesgo que tengo es bien porque directamente yo me ponga en tensión y pase una corriente a través del cuerpo humano que me puede dañar. Sabéis que el límite, digamos, de seguridad o el límite a partir del cual la peligrosidad empieza a ser considerable son 30 miliamperios. Más de 30 miliamperios pasando por el cuerpo humano, estadísticamente puedo tener problemas. ¿Vale? Digo estadísticamente porque eso se ha hecho mediante ensayos de manera estadística. Creo que, no recuerdo ahora, pero el 30 miliamperios no tiene ningún efecto para el 98 y pico % de la población. Con lo cual podemos decir que es seguro. No quiere decir que no haya un 1%, un 1 y pico % que a lo mejor nota los 30 miliamperios. No quiere decir que con 30 miliamperios se vaya a morir. Alguno habrá a lo mejor que a lo mejor está mal del corazón y con 30 miliamperios o con 20 miliamperios puede tener un problema. Pero es uno entre muchos millones de personas. Por eso digo que todo esto que hablamos de seguridad muchas veces es algo estadístico, son probabilidades. ¿Qué otro problema decíamos puede haber con la electricidad? La electricidad puede generar también, si yo por ejemplo estoy trabajando y hago un cortocircuito, puedo tener problema de arco eléctrico. El arco eléctrico libera gran cantidad de calor, puedo sufrir quemaduras muy graves, puede proyectar metales fundidos que me pueden hacer daño también. Entonces, es otro riesgo relacionado también con la electricidad. Hay un decreto específico de riesgo eléctrico que es el 614 del 2001, de este oiréis hablar mucho, porque en cuanto lleguéis a la empresa, pues aunque tengáis el pasaporte de la seguridad, alguna formación específica para ciertos trabajos os van a dar y os van a hablar del 614 seguro. Y luego tenemos todo lo que aparece en el reglamento de baja tensión, que también lo estáis estudiando y cuando acabéis el ciclo más o menos lo vais a tener controlado. Todo lo que os dice el reglamento de baja tensión. El 614 hace referencia sobre todo a los riesgos en trabajos y esto hace referencia al reglamento más a las instalaciones. Es decir, el reglamento trata de proteger al usuario de la instalación y también, lógicamente, al que trabaje en la instalación, si es una instalación de tipo industrial. Mientras que el 614 hace referencia sobre todo al ámbito laboral, ¿no? Cuando estás trabajando en proximidad a una instalación eléctrica. Bueno, muchas de estas cosas ya las conocéis, porque aquí además en FOL habéis tenido formación de todo este tema. Los trabajos, ¿cómo se hacen? Sin tensión. Vale, y ahora llegará aquí alguno que ha trabajado y me dirá, mentira, trabajamos con tensión. Y además no hacemos un descargo. Pues vale, sí, hay gente que lo hace mal. Y hay demasiadas veces que se hace mal. Pero realmente, si te pones a pensar, no hay muchos trabajos que obligatoriamente tengas que hacer con tensión. ¿Qué trabajos típicamente se hacen con tensión? Pues imaginaos, por ejemplo, no sé, EDP, que tiene que conectar un edificio nuevo a una acometida subterránea que hay en una calle. En ese caso no es lógico desconectar a los 2, 3 edificios o 4 que van a alimentarse de la misma línea, desconectar ese grupo de edificios para conectar a un receptor, ¿no? A lo mejor son solo media hora, pero bueno, voy a dejar a la gente media hora sin luz. Y eso es un problema para la compañía. Porque empiezan las reclamaciones y bueno, es un tema delicado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Trabajo con tensión. Se entra en la arqueta, se aísla completamente mediante una alfombrilla aislante, el trabajador se pone los EPIs adecuados, utiliza guantes aislantes, herramienta aislada también, es decir, estamos poniendo varias barreras al paso de la electricidad, ¿no?
La alfombrilla, aparte de para proteger que yo toque directamente, es para proteger las otras partes del cuerpo, ¿no? Cuando estoy trabajando, porque si yo me meto en una arqueta, es muy fácil que vaya a hacer contacto a lo mejor con el codo o con una rodilla, en cualquier elemento. Entonces se aísla todo completamente. Luego los guantes y la herramienta para cortar el paso de la corriente por las manos, de esa manera ya estáis asegurados, ¿no? Con 3 elementos. Más luego las gafas y el elemento de protección para la cara que se utilice. Ese es un trabajo que hay que hacer con tensión, pero pocos más hay. A veces, por ejemplo, no sé, cuando estoy trabajando en una industria o se me ocurre, por ejemplo, en un banco, que hay elementos que no pueden parar mucho tiempo. Los cajeros, por ejemplo, de un banco no se paran nunca. Bien es cierto que tienen unos sistemas de alimentación ininterrumpida, tienen unos AIS que dan una duración mínima de 3 horas. Con lo cual, bueno, pero bueno, hay veces que por no interrumpir la actividad diaria de ese negocio, de esa industria, pues trabajas en tensión. Pero dentro de una vivienda, nada me hace que tenga que trabajar con tensión. Yo si estoy haciendo una reparación en una vivienda, corto el general para trabajar. Que la señora de la casa está viendo la tele, la telenovela. Pues, sí, señora, pues hoy se la pierde. Se la cuente la vecina, que la verá también. No sé si me explico. Luego sí, en la práctica muchas veces, pues vais a ver que se trabaja con tensión, se coge... Yo he visto aquí en el cole gente coger los cables con la mano para retorcerlos en tensión y aguantan el tirón. Lo he visto, en algún profesor. Yo a mí cuando me da, por ejemplo, ya depende también de la sensibilidad que tengo, ¿no? Yo a mí cuando me da. Y yo no soy capaz de hacerlo así, porque a mí me da más fuerte. Entonces, trabajar por favor sin tensión. Sin tensión. 230 voltios es mortal, puede ser mortal, tranquilamente. Entonces, trabajar sin tensión. Hay veces que, bueno, si llevas un calzado más o menos que te dé bastante aislamiento, con una suela de goma considerable, pues lo notas menos, ¿no? Porque estás metiendo resistencia en serie en el circuito, pero trabajar sin tensión. Luego, para trabajar con tensión, hay procedimientos de trabajo específicos, como ese que os describía de la arqueta y demás. Hay que hacer lo que se llama un procedimiento de trabajo en tensión. Cada elemento tiene el suyo. Bueno, muy importante esto de aquí. Esto es el ABC de la seguridad en electricidad. Las 5 reglas de oro. Esto hay que saberlo como el Padre Nuestro. Si tengo que trabajar sin tensión, lo que tengo que hacer que es un procedimiento para dejar la instalación completamente desconectada. Es lo que se llama hacer un descargo. ¿Vale? Cuando oigáis hablar de descargo, es este procedimiento que os describe aquí de las 5 reglas de oro. Descargo quiere decir dejar sin carga, ¿no? Descargar, dejar sin carga. Se llama también descargo porque en las líneas de alta tensión suele quedar siempre una carga, electrones atrapados en el cable por efecto capacitivo. El suelo es conductor, si lo vemos en conjunto, aunque el suelo tiene una resistividad muy alta, como es muy grande, tiene mucha sección, el suelo al final es conductor. Y el cobre, que está haciendo de conductor, lógicamente es conductor. Tengo en medio de 2 conductores algo aislante, una materia aislante que es el aire. Entonces lo que tengo es un condensador, ¿no? Un condensador no es más que 2 placas conductoras con un dieléctrico, un aislante en medio. Como yo estoy metiendo tensión en la placa, al final lo que voy a hacer es que parte de los electrones van a quedar atrapados en el cable por atracción electrostática con el suelo. Se va a formar un condensador. En las líneas de alta tensión ese efecto es bastante apreciable y puede ser peligroso. Por eso las líneas, cuando se hace un descargo, se ponen en cortocircuito y se conectan a tierra. El hecho de conectar a tierra es para que todos esos electrones que han quedado atrapados en el cable pasen a tierra y el cable quede completamente descargado, es decir, quede sin carga, quede sin electrones. ¿Vale? Sin electrones de sobra, ¿no? Porque todos los átomos tienen electrones, nos entendemos. Sin esos electrones en exceso, que son la carga eléctrica. Bueno, ¿cómo se hace entonces? Hay que hacerlo en un determinado orden. Y luego para restablecer el servicio hay que hacerlo en el orden inverso. Desconecta la parte de la instalación sobre la que vas a trabajar de todas las posibles fuentes de tensión. Es decir, lo primero es desconectar todas las alimentaciones que yo tenga.
Esta operación generalmente consiste en abrir los interruptores correspondientes. El estado del interruptor debe de ser claramente identificable. Ojo con esto. Si estoy en una instalación ya de media tensión un poco más compleja, tengo que acordarme que esto o esto son interruptores y si veo esto es un seccionador. Si tengo seccionadores e interruptores, primero los interruptores y en segundo lugar los seccionadores. Vale, primero interrumpir y luego seccionar. Los interruptores lo que hacen es interrumpir la corriente, interrumpen corriente, es decir, los amperios, mientras que el seccionador lo que hace es aislar. ¿Aislar de qué? De la tensión de la alimentación. Vale. ¿Qué pasa si yo abro un seccionador en carga con corriente? Pues que aquí lo que voy a producir es un arco, ¿no? Arco eléctrico. Ojo con esto. Vale. Para abrir un seccionador tengo que asegurarme de que ya no hay corriente en el circuito. Hay veces, por ejemplo en media tensión ocurre mucho, que tengo a paramenta que tiene este símbolo. Tiene el círculo del interruptor y la raya perpendicular del seccionador. Esto quiere decir que es un interruptor seccionador. Es decir, en una sola maniobra me va a permitir interrumpir la corriente y aislar la tensión aguas arriba. Con este no me hace falta más que abrirlo y está, ¿vale? Si tuviese separado el interruptor y el seccionador, primero siempre los interruptores y luego el seccionador. En el tipo de instalaciones relacionadas con nuestra materia, con los automatismos, hay veces que en la cabecera del cuadro tengo un seccionador con fusibles. Bueno, ese sería el que doy en el último lugar. Primero, aguas abajo normalmente tiene un interruptor. Abriría el interruptor para dejar el cuadro sin corriente y una vez que no tiene corriente es cuando abriría el seccionador, siempre en ese orden. ¿Vale? Para restablecer el servicio sería al revés. Primero metería el seccionador y luego ya metería el interruptor. El problema del seccionador, o la diferencia del seccionador con el interruptor, es que el seccionador, la apertura de los contactos es lenta. Va normalmente con la velocidad que el operario gire la maneta o accione los contactos. Mientras que en un interruptor tienen dentro un muelle que está tenso y cuando yo abro o cuando yo cierro provoca esa apertura rápida, ¿no? Es lo que pasa con esos interruptores automáticos que tenéis ahí detrás, ¿no? Que cuando le dais al accionamiento manual pega un golpe, ¿no? Y se oye el golpe, hace ruido, ¿por qué? Porque tiene unos muelles que hace que los contactos se muevan de manera violenta, de manera rápida. Ese movimiento rápido de los contactos junto con la cámara de extinción que tiene dentro es lo que hace que el interruptor pueda trabajar con corriente, porque va a extinguir el arco eléctrico fácilmente. ¿Vale? Bueno, acordaos de eso porque desde el punto de vista de la seguridad es importante. Primero interrumpo la corriente y luego secciono, luego aíslo. Primero interruptor y luego seccionador para hacer el descargo. Y si lo tengo los dos en uno, pues ahí no hay problema, no hay duda. Bloquear la alimentación para asegurarte de que nadie la activa mientras tú te encuentras trabajando en la instalación. Para ello, puedes, por ejemplo, quitar los fusibles, cerrar con llave el cuadro de mando. Además, puedes colocar una señal en dicho cuadro que indique que hay personal trabajando sobre la instalación. Hay muchos elementos que tienen también para meter un candado por el propio rotativo. Por ejemplo, el que hemos estado utilizando en la práctica del variador, que es un conmutador rotativo, un interruptor rotativo trifásico. Ese, si os fijáis, tiene como una arandela de plástico que en una de las posiciones me permite meter un candado para que no se pueda mover, en la posición normalmente de abierto, ¿no? Del circuito desconectado. De tal manera que el operario abriría, mete el candado, cierra, se guarda la llave y se pone a trabajar. Sabe que nadie va a poder hacerle la faena de conectar cuando esté trabajando en la instalación. Es un accidente también muy típico, ¿eh? El estar un cuadro desconectado, alguien trabajando y que venga un gracioso o un listo y suba la alimentación, suba el automático, es típico. ¿Por qué? Pues porque a veces tú desconectas el cuadro y desconectas ese circuito, pero desconectas otros dos o tres, ¿no? Meca, se fue la luz, vete al cuadro. Flash, abre y ya se cargó al que estaba trabajando allí. Por eso hay que señalizar, por eso hay que poner, si se puede, un cierre, cerrar el cuadro con llave, guardarme la llave, ese tipo de cosas. Y poner una señalización. En las empresas, normalmente en industria, tienen todas las empresas un modelo de señales cuando se hacen trabajos en un cuadro, con un código de colores verde, rojo, indicando y poniendo quién está haciendo el trabajo, de qué hora a qué hora.
y demás. Lo pegan en el cuadro o encima del dispositivo de seccionamiento de interrupción y entonces quien vaya a darlo ya lee que no puede hacerlo, ¿no? Que están haciendo algo ahí. Eso es porque hay veces que no siempre se puede meter un candado o cerrar con llave. Bueno, ya tenemos la primera, que es desconectar las fuentes de alimentación, bloquearlas para que no se puedan volver a conectar y señalizar. El tercero sería comprobar la ausencia de tensión en la zona en la que vas a trabajar mediante un detector de tensión o un polímetro. Ya tengo la instalación supuestamente sin tensión y asegurada, compruebo que no hay tensión. Ojo con esto porque hay veces que puedo tener alimentaciones por los dos lados, por aguas arriba y aguas abajo, entonces ojo con eso. Por ejemplo, en las instalaciones de baja tensión, hoy en día con el tema del autoconsumo y de volcar, por ejemplo, energía producida con paneles solares a la red, esa situación existe. Yo puedo estar en una red de baja tensión volcando energía desde el centro de transformación, pero hay un receptor que está volcando energía también desde unos paneles solares en la instalación. Si yo hago un trabajo en mitad de la línea, puedo tener alimentación por la entrada, pero también, es decir, aguas arriba y también aguas abajo. ¿Cómo se soluciona eso en ese caso? Bueno, quien esté volcando energía eléctrica a red tiene un cuadro, que es un conmutador de redes, que permite a la compañía desconectarte en cualquier momento. Así, si EDP, por ejemplo, o Viesgo, o la compañía que sea, va a hacer trabajos en la línea, lo primero que haces desde el centro de control es desconectarte los paneles solares. Los paneles solares no. Te desconecta la conexión de tus paneles solares o tu instalación con la red, para que no puedas volcar energía durante ese tiempo. Con lo cual ya se aseguran de que no van a tener problemas aguas abajo, ¿no? Con alimentaciones. Por eso es importante en ese punto 3, pues medir siempre en la zona de trabajo. Si voy a trabajar en este tramo de la línea, yo mido tensión tanto aguas abajo como aguas arriba, para asegurarme de que no hay tensión. El cuarto sería la puesta a tierra de la instalación y en cortocircuito. Os dice, ponga a tierra y en cortocircuito la instalación en aquellos casos en los que las fuentes de alimentación pudieran ponerse en tensión de manera accidental, bien por fenómeno de inducción o por cualquier otra razón. En las instalaciones habituales que tú vas a realizar, generalmente esta operación no se hace. Estamos hablando de instalaciones de baja tensión, normalmente esto no se puede hacer. Aunque hay dispositivos a veces en cabecera de cuadros que sí que lo permiten, pero no es habitual en baja tensión hacer este punto 4. Vale, tampoco pasa nada porque no es probable que las instalaciones se pongan en tensión. En líneas aéreas, por ejemplo, de media sí podría suceder, ¿no? Tú tienes una línea de media tensión y por arriba pasa una línea de alta tensión y si hay, por ejemplo, un cortocircuito o un aumento de corriente brusco en la línea que está por encima, el campo magnético que está generando esa línea puede hacer que se induzcan tensiones en la línea de media tensión, aunque esté desconectada. Con la puesta a tierra y en cortocircuito eliminas ese peligro, porque estás poniendo las tres líneas al potencial cero, con lo cual, si se inducen tensiones, se van a derivar en forma de corriente a tierra, no va a haber peligro. Una instalación de baja tensión, ese riesgo no suele tener lugar. Y la quinta, delimitar y señalizar la zona en la que vas a trabajar con vallas, cintas, para indicar que en esas zonas solo puede entrar el operario que esté trabajando y las personas con permiso para realizar ese trabajo eléctrico. Desconexión de fuentes de tensión, bloquear y asegurar, comprobar la ausencia de tensión, puesta a tierra en cortocircuito y delimitar la zona de trabajo. La zona de trabajo puede ser más reducida a la zona que tú has desconectado de la línea, de la instalación, por eso hay que delimitarla también. Vale, en esa zona normalmente solo va a acceder el personal que tenga la formación y la autorización para poder entrar en esa zona de trabajo. Bueno, una instalación de baja tensión, pues los tres primeros los haremos, el cuarto es el que no se hace y el quinto, pues a veces tampoco se hace, pero los tres primeros sí o sí, ¿vale? En todos los procedimientos de trabajo aparecen. Os dice que hasta que no se hayan realizado las 5 operaciones no se puede empezar a trabajar. Luego, una vez esté trabajando, pues lógicamente hay que utilizar las herramientas adecuadas, todo eso que hemos dicho. Aquí ya en este caso, a partir de que he completado el proceso, ya puedo utilizar herramienta normal, no necesita ser aislada. Mientras que para realizar el proceso de descargo necesito utilizar EPIs para trabajo en tensión. El procedimiento de descargar una instalación es un trabajo en tensión, ¿vale? Necesitaré guantes aislantes, etcétera, etcétera. Si lo estoy haciendo en un cuadro de baja tensión, no voy a necesitar guantes aislantes
porque los dispositivos permiten ser accionados sin ponerse en tensión, ¿no? Pero, por ejemplo, una instalación de media, que tengo que accionar a lo mejor con una pértiga, un seccionador con fusibles de red aérea, pues sí que necesito los EPIs de trabajo en tensión. Bueno, si desafortunadamente pasa un accidente eléctrico, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto os lo dirían también, estaba en la charla de arriba de prevención, yo creo. Intentar desconectar la alimentación de la instalación o el equipo inmediatamente. Si esto no es posible, separar el accidentado del punto del contacto eléctrico. Hay en algunos sitios que existen unas pértigas para sacar al accidentado. Por ejemplo, en los talleres que trabajan con vehículos eléctricos, ahora las tienen. Es una pértiga con un gancho en la parte de adelante, una pértiga larga, ¿no? 2 metros o algo así, y te permite coger, es como un gancho que coges al que está enganchado y tiras de él para soltarlo de la fuente de tensión. Sabéis que cuando hay un contacto, los músculos se tetanizan, que quiere decir que quedan bloqueados, quedan inmóviles, quedan paralizados. Entonces, si te está dando la corriente, tú mismo no eres capaz de soltarte, porque los músculos no te responden. Entonces necesitas que alguien te quite, ¿no? Te desconecte, te empuje. Esto, lógicamente, hay que hacerlo sin correr el riesgo de que tú te quedes pegado también. Si vas a darle con las manos y vas a tirar de la silla, te vas a quedar enganchado. Hay veces que cuando no se tiene nada a mano, lo que se hace es meterle un empujón, tirarse sobre él, meterle un empujón para que caigáis los dos y así se suelte. Si tienes guantes, pues lo haces con guantes o, bueno, con lo que tengas. Muchas veces con la rapidez del momento, pues nunca se encuentra nada a mano. Entonces lo que se hace es tirarse sobre él, empujarle y soltarlo. Bueno, se habla aquí con un palo de madera, mira, aquí tenéis la pértiga que os decía. Vale, la pértiga de salvamento. Ahora con los coches eléctricos, cuando se generalicen, pues cuando habrá un accidente, los equipos de seguridad a la hora de intervenir tendrán que hacer algún procedimiento para asegurarse de que el coche no está en tensión y no les da una descarga. Porque, bueno, al haber un accidente habrá elementos con tensiones altas dentro del coche que dan en contacto con la chapa y con... Bueno, pasa ya en los Fórmula 1, ¿no? Ahora cuando hay un accidente me pareció ver así en uno de los últimos que tenían como un procedimiento para asegurarse de que el coche no les iba a producir una descarga cuando van a sacar al piloto o lo que sea. Pues eso cada vez más pasará también en la vida cotidiana por culpa de los coches eléctricos o por la presencia de coches eléctricos. Bueno, esto de aquí hay que saberlo como el Padre Nuestro, ¿eh? Las 5 reglas de oro. Bueno, vamos a dejarlo ya aquí y mañana vemos los 2 puntos que nos quedan, que son los incendios de origen eléctrico y las señales. Vale, y con eso ya terminaríamos. El jueves hacemos un pequeño cuestionario de Google y, bueno, metemos la nota ahí como mejora de nota para la tercera evaluación. Pues nada, cogemos tableros y vamos a dar a las prácticas.